voy a hablar con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Temas importantes, bueno, bono solidario, Bueno, pues invasiones de tierras. Ayer ocurrió esto ahí en el área de Bocas del Toro. Ministro, bienvenido y buenos días. sí, buenos días, Fernando. Bien, buenos días. Gracias por atenderme, recibirme en tu programa. Bueno, usted ha estado durante mucho tiempo del otro lado de la silla, como miembro de la Cámara Panameña de la Construcción. Y uno de los eternos dolores de cabeza, tanto de bancos como de promotores, como de inversores, como de constructores, ha sido el tema del bono solidario. ¿Cómo se regularizará esto y cuál es la deuda que ha encontrado? Sí, no, definitivamente ya hemos tenido, ayer tuve reunión con personal de CAPAC y de Convivienda y en la mañana con la Asociación de Promotores de Chiriquí, Veraguas y Provincias Centrales, precisamente para tocar el tema de bono solidario. El problema que hemos encontrado es que el Estado presupuesta que se van a desarrollar 2.000 viviendas y se hace una reserva de 20 millones para el bono solidario, pero la gestión de los promotores logra hacer en promedio 6.000 viviendas, lo que entonces pone en aprietos al Estado y empezamos a pedir recursos para cubrir esta demanda. Eh, Estamos tratando de que poner al día todo lo que se debe. Encontramos deudas pendientes desde el 2021, 22, 23. Wow. Estamos revisando todo lo que está procesado para iniciar los pagos, las cartas de promesa de pago y que el Banco Nacional honre el compromiso del Estado. Bueno, Tenemos fondos ahorita mismo ajá. asignados para ponernos al día hasta lo registrado a febrero del 2024. Nos tomará un par de meses alcanzarlo, pero la meta es alcanzarlo. El decreto ley del bono solidario se venció el 30 de junio. Se está buscando los instrumentos para por lo menos revisarlo y ver cómo se puede continuar con este programa que atiende un gran sector de la población y contribuye a bajar el déficit habitacional que normalmente crece un 3% por año. Actualmente lo tenemos en 189.000, orden de magnitud, 189.000 unidades de vivienda que hacen falta, o sea, para poder cubrir la necesidad de la población. Ministro, porque la población panameña ha cambiado. ¿Cuál deben ser las proyecciones de estas viviendas? Por ejemplo, uno ve que cada vez las casas son más pequeñas, pero cada vez hay más personas viviendo solas. Es decir, ¿cómo van a ser, cuál es la proyección del tipo de casa que se está construyendo y que pues, se va a promover en este siguiente quinquenio? Sí, tenemos dos tipos de casas. Definitivamente que la casa unifamiliar, la vivienda unifamiliar, es una casa que tiene un mucho atractivo, principalmente en el interior de nuestro país. Sí. Pero estamos promoviendo con ordenamiento territorial densificar áreas. Estamos revisando tipos de proyectos de apartamentos hasta 4 niveles de altura para que actualmente los cubre también el bono solidario para poder densificar y no tener este gran problema que tenemos de un desarrollo horizontal que le pone una carga muy, muy grande a el resto de las instituciones del Estado que tienen la obligación de suministrarles servicios básicos, los servicios públicos básicos como agua, electricidad, desechos Claro. sólidos, sí, ¿no? Entonces, la idea es densificar, tomar los proyectos de éxito, como el de San Antonio en Veraguas, Altos de los Lagos en Colón, y así, entre otros, Ciudad Esperanza en Arreján Chorrera, Miquisierra en San Miguelito, a ver cómo motivamos a que esa densificación ayude a cumplir con el suministro de unidades de vivienda de bajo costo y atendiendo todas las necesidades básicas. Si nos ponemos
el déficit habitacional, como te dije, cuantitativo está en orden de magnitud 189.000 viviendas, pero también existe el orden cualitativo. ¿Cuántas viviendas no tienen agua, no tienen Sí. servicio público? Entonces, eso nos eleva exponencialmente este tamaño del déficit habitacional y le pone una carga al Estado, que es resolver lo que está ya por resolver y planificar para desarrollar los proyectos que tienen que suplir las necesidades actuales más el crecimiento natural de la población. Porque hay algo, ministro, que esperemos que no ocurra en este quinquenio. Fue esa gran movilización provocada por el hecho de la construcción del puente centenario de barriadas hacia el área oeste. Es decir, los beneficios eran privados, pero lo perjudicial era público. Es decir, se movían, hacían barriadas en lugares donde no había agua, no había seguridad, no había suficiente carga eléctrica. ¿Cómo regular eso y cómo no dejarlo solamente en la potestad de un ingeniero municipal que firma lo que le pongan? Porque al final esas construcciones dirá, esto trae empleo, esto trae inversión, esto trae un montón de cosas, pero es lo que ha traído en consecuencia estos tranques y que personas pierdan o hagan su vida yendo y viniendo de su trabajo desde el área de Panamá Oeste. Ahora viene un metro, ahora viene un nuevo puente. Es decir, ¿cómo no repetir esos mismos errores? Sí, eso que nos estamos enfocando es la comunicación interinstitucional y definitivamente planificación, y que los proyectos que según planificación son los necesarios se desarrollen paralelo al resto de las instituciones que desarrollan la demanda o que desarrollan sus proyectos que acrecentan esa demanda. Aquí en el ministerio existe lo que es ventanilla única, que es la que revisa y aprueba esos proyectos. Esos proyectos, antes de salir del ministerio, pasan por la revisión del IDAN, de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, de Salud, de todas las instituciones que tienen que velar por que sus proyecciones y sus proyectos atiendan esta demanda que se está desarrollando, que nace con la aprobación del Ministerio de Vivienda. Y si eso se aprueba, tiene que haber un seguimiento a la planificación, ¿no? Si el Ministerio de Vivienda aprobó planos para desarrollar en el sector oeste, como tú lo dijiste, pero también está sucediendo en el sector, en Panamá Este o en el interior, todas las autoridades de servicios públicos revisaron y aprobaron el plano, pero los desarrollos de esas potabilizadoras o de esas carreteras van a un ritmo diferente al desarrollo que imprime la empresa privada, inclusive Claro. el mismo Ministerio de Vivienda, en la construcción de estas viviendas. Y nos encontramos que terminamos el proyecto, pero la planta potabilizadora no está todavía funcionando para suplir esta demanda que se proyectó. Claro. Y así lo vemos con las carreteras, con obras públicas. Entonces, vamos a coordinar, a tratar de que la comunicación interinstitucional sea mucho más efectiva, que los proyectos que se aprueban para abastecer o suplir la necesidad de viviendas también sea un reto para las instituciones que tienen que meter con prioridad los proyectos que tienen que suplir esta nueva demanda que se está incrementando, ¿no? Y así sucede en todos lados. Claro. No es ingeniería municipal. Ingeniería municipal es la que autoriza, después de que están todos los planos aprobados con todas las autoridades competentes revisadas, que se cumpla con las normas de construcción, y si cumple con todo eso, le da el permiso de ocupación. En ese momento se hacen los contactos con todo el resto de las instituciones para suministro de energía, para suministros de agua potable, las carreteras, pero nos encontramos con que la construcción de los proyectos del resto de las instituciones que tenían que abastecer esta demanda
se atrasó por diferentes razones. Sí. Y entonces la solución, por lo menos en el tema de agua, ahora las promotoras están proponiendo hacer pozos para traspasarle esos pozos al IDAN, para que el IDAN los administre y prepare las aguas para poder suplir esta necesidad básica mientras las potabilizadoras entran a funcionar de acuerdo al plan de Estado. Ministro, sobre los meses de depósito de los PHs, un mes de depósito que hay que dejar en el Ministerio de Vivienda y que se estaba tratando de regular que fuera una cuenta aparte, es decir, que no entraba en la caja, en la cuenta grande del ministerio para que se devolviera a los dueños de estos apartamentos cuando ya su inquilino se va. Esto tenía un atraso de meses. ¿Se ha logrado regularizar? Pero no es la de arrendamiento. Exacto, de refieres, ¿no? arrendamiento, sí. Sí, sí. Eso se está regularizando. Existen situaciones, ¿no?, para poder devolver esos depósitos. Por ejemplo, tiene que sustentar el arrendador, ¿no?, que presentó, de acuerdo a lo que establece la ley, la factura fiscal, que declaró esos ingresos en el sistema tributario de la nación para poder formalizar el reclamo del depósito. Y nos estamos encontrando que no cumplen con el 100% de las exigencias de la ley para hacer efectivo, ¿no? Se está trabajando en eso, los arrendadores tienen que cumplir con lo que establece la ley, tienen que tener facturas fiscales y tienen que declarar las rentas de esos arrendamientos. Claro. Sí. Ministro, hallazgos que ha encontrado y cómo fue esa transición con el exministro Paredes. Sí, entre los hallazgos, el más importante para mí que fue la planilla, ¿no? Claro. La planilla, para el 30 de junio, el ministerio tenía 4.283 funcionarios, ¿no? Y al 3 de julio éramos 1.530. Y por ahí nos hemos mantenido con 1.530, con una reducción de 2.753 funcionarios. Esto es un exceso para el ministerio, es una carga que estaba andando. Hemos estado revisando porque una de las metas de esta gestión del presidente Mulino es llevar el tamaño del Estado a un tamaño real y necesario para garantizar la eficiencia en cada una de sus operaciones. Claro. En este ministerio la reducción fue masiva. Teníamos, por decirte, conductores, pero no tenemos autos. Tenemos operadores de maquinaria, pero no tenemos maquinaria. Tenemos albañiles o trabajadores manuales para los programas de vivienda que maneja el ministerio, pero por deudas no tenemos materiales. Los suplidores de los materiales no dejaron de abastecer, por lo tanto esas cuadrillas estaban todas sin trabajar por no tener insumos para poder ejercer sus funciones. La situación fue que el 3 de julio la planilla se reduce de 4.283 a 1.530 orden de magnitud hasta poder resolver el resto de los problemas de suministro, ¿no? Otra cosa que hemos encontrado, que se está ya revisando, investigando con auditoría, una duplicidad de cheques de pago de vacaciones y 13º mes atrasado. Algunos se duplicaron y eso se está revisando para ver el tamaño del caso ese. Nos hemos encontrado con cuentas por pagar importantes, proyectos terminados ya, que le dejan al ministerio orden de magnitud, 23 millones en cuentas por pagar. El arrendamiento de estas oficinas se debe más de un año sin pagar. En total suma un promedio de 136, 140 millones de balúas que tenemos en cuentas pendientes de pago, muchas de esas vencidas, incluyendo el bono solidario, aparte que a orden de magnitud debe andar por 90 millones de dólares que se le debe a los promotores en el tema del bono solidario de las viviendas de
interés preferencial. Revisando, en este momento, hoy me toca a mí discutir la primera vista del presupuesto, el anteproyecto de presupuesto para el periodo fiscal 2025 Sí. y ver cómo logramos recoger los fondos necesarios para ir haciendo frente a cada una de estas deudas que nos hemos encontrado en el ministerio. Deudas importantes. Sí. Ministro, el ministro Paredes y su antecesor habían presentado denuncias por las irregularidades del programa Techos de Esperanza. ¿Cómo van estas denuncias? Fue el propio Ministerio de Vivienda quien presenta estas denuncias y qué le tocó, qué ha sabido sobre estas denuncias presentadas. En Techos de Esperanza, las denuncias siguen el proceso regular. Hay materiales que no llegaron, que se perdieron porque al quebrar la empresa contratista, los materiales quedaron abandonados, quedaron en diferentes patios, en algunos lugares ni siquiera llegaron completos. Esos son procesos que siguen andando el curso normal. Después de Techo Esperanza, el ministro Paredes sacó el Plan Progreso, que es con otro material que sigue andando y se está revisando los inventarios para poder continuar con lo que quedó ya en cada una de las regionales provinciales para terminar y cumplir con eso. Todos los materiales que están debemos ponerlos en uso y no dejar que se deterioren por el tiempo, que fue lo que pasó con el Plan Progreso. El Techo Esperanza, perdón. Techo de Esperanza. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas del MIBI este quinquenio? ¿Cómo usted ve que debe funcionar este ministerio? Ni con tanta experiencia viéndolo desde el otro lado de la barrera. Sí, no, definitivamente tenemos un reto muy grande, porque nosotros, como bien tú lo dijiste, es indispensable la planificación, ¿no? Sí. Todo, tanto para las vías de acceso a cada uno de los desarrollos, como a las instituciones que le corresponde suministrar los servicios básicos. Y estos servicios básicos, agua, carretera, vialidad, desechos, también incluye salud, escuelas, colegios, y ver cómo podemos coordinar entre todas las instituciones, cumplir con lo que están dando y con una planificación a 5, 10, 15, 20 años o 30 años, quisiera yo, para dejar una planificación y un crecimiento mucho más ordenado, ¿no? Queremos ordenar, regular, reglamentar el plan de ordenamiento nacional que tiene que ver con esto, y con el plan de ordenamiento nacional usar las áreas de densificación para poder desarrollar en estas áreas de densificación que tengan ya los servicios básicos, o por lo menos el resto de las instituciones del Estado puedan proyectar y planificar hacia dónde va a crecer el país desde el punto de vista de ordenamiento territorial y poder planificar. El secreto es planificar y poner todos estos proyectos a caminar delante de la empresa privada, que desarrolla a una velocidad mucho más eficaz y eficiente que lo que hace el Estado. Entonces eso tenemos que revertirlo. Ministro, ¿cuáles van a ser los sectores geográficos del país que usted los ve con mayor desarrollo? Es decir, la parte este de la ciudad, obviamente Arraiján y La Chorrera, Santiago de Veraguas, que ha sido la gran estrella en construcción en los últimos años. ¿Hacia dónde ve usted la inversión privada de la construcción de viviendas? Nosotros nos estamos enfocando en los proyectos insignias del presidente Mulino, de esta gestión. Esto es el teleférico o metrocable de San Miguelito o el tren Panamá-David, Panamá-Chiriquí, Panamá-Frontera-David, porque esos van a desarrollar o a crear polos de desarrollo, que esos polos de desarrollo van a generar
mucho inversión, mucho vivienda, que queremos ir por delante con eso. Ayer tuvimos ya la primera reunión con la alcaldesa de San Miguelito y el enfoque fue toda la carga que de este proyecto de Metrocable le pone al Ministerio de Vivienda para hacer los inventarios de la ruta por donde va a pasar esto, el inventario de las viviendas que tenemos que reubicar, dónde las vamos a reubicar. A mí me gustaría tener esas unidades de vivienda antes de que se genere el caos. Entonces es un reto gigantesco. En el tren Panamá-David hay un poquito más de espacio de las áreas que se van a necesitar la servidumbre y asignación de servidumbre y reubicar lo que se encuentre, si hay que reubicar algunas instalaciones en esa ruta. Cuando se establezca, nos pondremos a trabajar en eso. El personal del ministerio ya está preparándose para ambos y se va a iniciar con los inventarios de vivienda en San Miguelito. Atendiendo de la otra pregunta, a Panamá Este le estamos mirando con buenos ojos para su crecimiento, porque el área de influencia de las inversiones que hizo Metro de Panamá o que hicieron el Estado panameño en todas las líneas del metro, genera polos de desarrollo muy grandes y esos polos de desarrollo es donde nos vamos a concentrar para darle los servicios básicos necesarios y que realmente el polo de desarrollo se desarrolle, porque ya tenemos la línea de transporte y tenemos que suplir el resto de los servicios básicos que nos hace falta. Eso incluye y distribuirlo a nivel nacional. No queremos concentrarnos en un solo lugar, queremos también mirar el interior, Panamá Este, Panamá Oeste y el interior del país. Así es, ministro Jaime Jované, un placer haberle tenido en la mañana de hoy. Gracias. Gracias, Fernando, y saludos a todos. Así es.